En la boda, nadie hablaba con el millonario alemán, hasta que la limpiadora habló su idioma natal. En medio de aquel esplendor, se encontraba el Erich Müller, el millonario alemán. Un hombre de porte imponente, vestido con un traje perfectamente confeccionado, que destacaba no solo por su elegancia, sino por la distancia silenciosa que lo rodeaba. Los invitados pasaban cerca de él, lo miraban con curiosidad, incluso con cierta codicia, pero nadie se atrevía a iniciar conversación. Era como si se encontrara en una vitrina, admirado, observado, pero inaccesible. Erich sostenía una copa de champaña en la mano, pero apenas la llevaba a sus labios. Su mirada se perdía entre los rostros que reían y hablaban en un idioma que él apenas comprendía. El español fluía a su alrededor como un río que no lograba cruzar. Cada risa compartida, cada secreto susurrado, lo hacían sentirse aún más ajeno. Ni una sola palabra, murmuró en alemán, bajando la vista hacia el reflejo dorado de la bebida. Su acento cargado de melancolía lo hacía sonar más solitario. Nadie lo escuchó. Nadie, excepto una mujer que pasaba discretamente cerca de él con un trapo húmedo en la mano. Clara, la limpiadora del lugar, se movía entre las mesas con pasos ligeros y silenciosos, como si su misión fuera la de no existir. Vestía un uniforme sencillo, de color gris, y su cabello castaño, recogido en un moño apurado, dejaba escapar algunos mechones rebeldes que caían sobre su rostro. Mientras frotaba un vaso manchado en una esquina, sus ojos se desviaron hacia el hombre que parecía rodeado de un muro invisible. Para los demás, Clara no era más que parte del mobiliario, alguien que debía estar ahí pero que no debía ser notada. Sin embargo, ella lo notaba todo. Las sonrisas fingidas, las miradas cargadas de ambición hacia el millonario, la incomodidad que él intentaba disimular. Había aprendido a leer a las personas en silencio, porque la vida la había obligado a observar más de lo que podía hablar. Mientras seguía limpiando, escuchó claramente esa frase en alemán que Erich había susurrado para sí mismo. Clara se detuvo unos segundos, su corazón dio un vuelco. No solo lo había entendido, sino que esa lengua le era tan familiar como el aire que respiraba. Su madre, años atrás, le había enseñado alemán, pues había vivido allí en su juventud antes de regresar a España. Clara había crecido escuchando canciones, cuentos y regaños en ese idioma, que en ese momento, resonó como un puente secreto entre ella y aquel hombre solitario. Pero se contuvo. No podía arriesgarse a ser vista como insolente por hablar con un invitado de tan alto estatus. No quería problemas. Tenía un motivo mayor para estar allí. Cada hora de trabajo contaba, cada moneda era necesaria para pagar el tratamiento de su hijo enfermo. Respiró hondo, apretó el trapo entre sus manos y continuó limpiando como si nada hubiera pasado, aunque la frase en alemán seguía repitiéndose en su mente. Erich, mientras tanto, se hundía más en su silencio. Miraba a su alrededor y veía rostros sonrientes, pero ninguno lo invitaba a formar parte de esa alegría. Se preguntaba por qué había aceptado venir. La boda era de un socio de negocios, alguien que lo había insistido hasta el cansancio, pero al llegar se dio cuenta de que solo lo querían como adorno, como una prueba de poder. El millonario alemán, sentado en primera fila. El aire fresco de la noche entraba por las ventanas abiertas, moviendo las cortinas blancas como si fueran fantasmas. Erich cerró los ojos un instante y recordó su infancia en Múnich, su madre trabajando largas horas, limpiando casas ajenas para que él pudiera estudiar. Recordó su risa franca, su manera de hablarle en alemán con ternura infinita. Y ahora, tantos años después, rodeado de riqueza y prestigio, se sentía más solo que nunca. Un grupo de invitados pasó cerca de él, hablando en español rápido y lleno de bromas que no entendió. Rieron, brindaron y siguieron de largo sin siquiera mirarlo. Erich apretó la copa con fuerza, la frustración creciendo en su interior. No era la riqueza lo que le dolía, sino la barrera invisible que lo separaba de los demás. Era un extranjero en todos los sentidos, incluso en medio de una celebración. Ich bin müde, so müde von der Einsamkeit, susurró de nuevo en alemán, casi con un nudo en la garganta. Estoy cansado, tan cansado de esta soledad. Clara, que había terminado de limpiar la copa, lo miró de reojo.
Sintió que esas palabras no eran solo sonidos, eran un grito escondido, un reflejo de su propia vida. Ella también cargaba con soledad, aunque rodeada de gente. Nadie la veía realmente, nadie se preocupaba por lo que sentía o necesitaba. Y ahí estaba ese hombre, tan poderoso, tan admirado, pero tan solo como ella. El salón seguía brillando con risas y música, pero Clara y Eric eran dos islas en medio de aquel mar de apariencias. Ninguno de los dos lo sabía aún, pero ese pequeño puente invisible creado por un idioma compartido estaba a punto de cambiarlo todo. De repente, un silencio momentáneo se apoderó del salón cuando un camarero tropezó cerca de la mesa principal. Las risas se apagaron y todos los ojos se dirigieron hacia la pequeña escena. Fue un instante fugaz, pero suficiente para que Eric bajara la vista y encontrara a Clara. Sus ojos se cruzaron por primera vez con atención real. Había un reconocimiento silencioso, una chispa de curiosidad mezclada con algo más profundo, algo que él no sabía cómo nombrar. Sin pensar demasiado, Clara murmuró, casi sin darse cuenta, Guten Abend, alles in Ordnung. Eric se congeló. Esa voz, su idioma. La escuchó como un bálsamo inesperado en medio de la frialdad del salón. Sus hombros se relajaron ligeramente y una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios, como si un peso invisible se hubiera levantado. Ja, danke. Respondió con voz temblorosa, aún sorprendido por la familiaridad inesperada. No esperaba escuchar alemán esta noche, continuó, y por primera vez, su tono perdió la rigidez de la formalidad y se tiñó de sinceridad. Clara, sorprendida por la reacción, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Nunca había hablado así con un hombre como él, alguien rodeado de riqueza, de miradas inquisitivas y de un estatus que la hacía sentir pequeña y vulnerable. Pero allí, bajo las luces de la boda, había desaparecido toda diferencia social. Solo quedaba un idioma compartido, un instante de humanidad. Eric dio un paso más cerca, bajando la voz para que nadie más pudiera entender, ni siquiera aquí, nadie parece querer hablar conmigo. Todos me miran, pero no me ven. Clara asintió lentamente, comprendiendo sin necesidad de traducción, yo también, a veces siento que nadie me ve, que soy invisible. Las palabras flotaron entre ellos, tan cargadas de sinceridad que parecían romper la distancia entre mundos diferentes. Eric bajó la mirada, sus ojos brillando con una mezcla de tristeza y alivio. Por un instante, el ruido del salón, la música, las risas lejanas, todo se desvaneció. Solo estaban ellos dos, conectados por un idioma, por emociones que ninguno había compartido con nadie más. Es extraño, encontrar a alguien que pueda entenderme. Dijo Eric, su voz apenas un susurro. No es extraño, a veces, los que parecen invisibles son los que más sentimos. Replicó Clara, con un nudo en la garganta que le impedía continuar. Eric respiró hondo, como si estuviera soltando años de soledad acumulada. Luego, con una mezcla de timidez y determinación, se atrevió a preguntar, ¿quieres hablar un poco más conmigo? Clara tragó saliva, consciente de que cada palabra que dijera podría cambiarlo todo. Asintió, y por primera vez en toda la noche, sintió que su voz era escuchada por alguien que realmente importaba. Se acercaron discretamente a un rincón de la terraza, alejados del bullicio, y comenzaron a conversar en alemán, compartiendo recuerdos, sueños, y pequeñas confidencias que nadie más conocía. Mientras hablaban, la tensión en la sala crecía sin que ellos lo notaran. Los invitados comenzaron a murmurar al ver la cercanía entre la limpiadora y el millonario, algunos con desaprobación, otros con curiosidad. Las miradas llenas de juicio empezaron a clavarse en Clara, recordándole que en cualquier momento podría ser humillada por atreverse a ocupar un espacio que no le correspondía. Pero ella no podía dejar de hablar, no podía detener el flujo de sinceridad que emergía de Eric. ¿Y tu familia?, preguntó Clara, intentando no sonar demasiado intrusiva, pero deseando entender más de él. Mi madre siempre trabajó limpiando casas en Alemania. Me enseñó a valorar la honestidad, el esfuerzo. Pero, la gente aquí solo ve dinero, no ve corazón. Clara sintió un nudo en el pecho. Sus palabras resonaban con fuerza en ella,
porque conocía esa vida de sacrificio y lucha. Su propia madre había hecho lo mismo años atrás. Y ahora, este hombre rico, tan imponente, se sentía igual de solo que ella. La conexión se hacía más intensa, más urgente. En ese instante, un invitado del grupo más cercano a la mesa principal se acercó con un tono condescendiente. ¿Quién es ella para hablar así con usted, Eric? Eric giró la cabeza lentamente, mirando a su interlocutor, y luego a Clara. Sus ojos brillaban con decisión y un toque de desafío que nadie había visto antes. Ella habla mi idioma, y por eso me escucha. Dijo con firmeza, en alemán, dejando que Clara tradujera en voz baja, ella me escucha. Un murmullo recorrió la sala. Los invitados se dieron cuenta de que algo estaba ocurriendo, que la limpiadora no era solo un fondo de la decoración, sino alguien que estaba rompiendo las reglas invisibles de aquel mundo de apariencias. Clara sintió como su corazón se aceleraba, como la adrenalina le recorría las venas, pero también una sensación de orgullo y emoción por primera vez en su vida. Alguien de verdad la estaba viendo. Eric le ofreció la mano, un gesto simple pero cargado de significado, y Clara la tomó con cuidado. La música seguía sonando, los invitados aún observaban, pero ellos habían creado un pequeño universo paralelo. En ese universo, la soledad y el aislamiento se transformaban en un vínculo inesperado, una promesa silenciosa de que algo importante estaba a punto de suceder. Y mientras las estrellas brillaban sobre la hacienda, Clara comprendió que aquella noche no sería solo un trabajo más. Algo estaba cambiando dentro de ella y dentro de Eric, algo que ni el lujo, ni el estatus, ni la distancia podrían impedir. Una conversación casual en un idioma compartido había comenzado a derribar muros que ninguno de los dos sabía que existían, y el suspense de lo que podría suceder a continuación llenaba el aire con electricidad, como si el destino mismo contuviera la respiración. Cada palabra, cada mirada, cada gesto estaba cargado de significado, y ambos lo sabían. El silencio de los demás invitados, los murmullos, las miradas críticas, todo eso no importaba. En aquel momento, lo único que importaba era el idioma que compartían, el puente que habían construido entre la riqueza y la humildad, entre la soledad y la conexión verdadera. De repente, la madrina de la boda, una mujer alta y engreída con un vestido de seda color marfil, se acercó con pasos decididos. Sus ojos fulminaban a Clara con una mezcla de asombro y desaprobación. Se detuvo frente a ellas y dijo en tono cortante, «¿Quién se cree que es esta mujer para hablar así con Eric? Es solo la limpiadora». Clara tragó saliva, sintiendo un calor intenso subir por su rostro. Por primera vez esa noche, los ojos de Eric se estrecharon y su voz, aunque suave, cargada de firmeza, rompió el silencio del salón. «Ella habla mi idioma. Y eso la hace importante para mí». El murmullo se transformó en sorpresa, algunas cejas se levantaron y un silencio tenso se apoderó del lugar. Clara, con la voz temblorosa, tradujo al español para los presentes, «Él dice que hablo su idioma, y por eso me escucha». La madrina se llevó las manos a la boca, indignada. Algunos invitados se miraban entre sí, incapaces de disimular el shock. Clara sintió una mezcla de miedo y adrenalina recorriéndole todo el cuerpo. Nunca había estado en una situación así enfrentada a la alta sociedad, con un hombre poderoso defendiendo su voz, su existencia. Eric dio un paso adelante, apoyando una mano en la barandilla y mirando a todos con una serenidad que intimidaba. Su voz resonó en alemán, pero Clara tradujo cada palabra con cuidado. La verdadera riqueza no se mide por el dinero que uno tiene, sino por la humanidad que mostramos. Clara me escucha, y eso la hace valiosa. Algunos invitados comenzaron a murmurar entre ellos, nerviosos. Clara sentía la tensión de sus ojos clavados en ella, pero también percibía una fuerza que no había sentido antes. Sentía que cada palabra que decía en alemán, cada traducción que ofrecía, la estaba elevando más allá del lugar que la sociedad le había asignado. Uno de los invitados más influyentes, un empresario cercano a los novios, se acercó con aire de desafío. «Eric, esto no es apropiado. Ella es solo personal de limpieza». Eric lo miró fijamente, sus ojos destilando una mezcla de ira y determinación. Su voz era firme, decidida, pero sin gritar. «Ella es la única que me escucha.
Y eso tiene más valor que todas las riquezas que puedan imaginar. Clara sintió un nudo en la garganta. Las palabras de Eric eran un escudo que la protegía, pero también una señal de que algo estaba cambiando irrevocablemente. Sus manos temblaban ligeramente mientras continuaba traduciendo, pero había una certeza que la calmaba: ya no era invisible, ya no estaba sola. El ambiente en el salón se volvió eléctrico. Los invitados comenzaron a mirarse entre sí, incómodos. Algunos se sentían avergonzados, otros furiosos. Nadie esperaba que la limpiadora tuviera un papel tan central en la atención del millonario. La tensión era casi tangible, como si cada respiración del salón pudiera romper el delicado equilibrio entre la admiración y la desaprobación. Eric bajó la voz para hablar solo con Clara, en alemán: no puedo creer que haya alguien que entienda lo que siento sin preguntar por mi dinero o mi apellido. Clara respondió con suavidad, tratando de que sus emociones no la abrumaran: yo tampoco puedo creerlo, pero aquí estamos. Y siento que esto puede ser diferente. Él asintió levemente, con una mezcla de alivio y vulnerabilidad en sus ojos. Por un instante, todo el ruido del salón desapareció para ellos, y solo quedó la verdad compartida: dos almas solitarias encontrando consuelo en un idioma que los unía más que cualquier riqueza o poder. La madrina volvió a intentar interrumpir, esta vez con un tono más cortante: esto no puede continuar. Vas a arruinar la boda. Pero Eric no retrocedió. Con una mirada que atravesaba a todos, dijo con firmeza: no se trata de la boda. Se trata de escuchar, de entender y de respetar a alguien que ha sido invisible para todos. Clara merece mi respeto, y todos ustedes deberían aprender lo mismo. El salón quedó en un silencio casi absoluto. Clara, con lágrimas en los ojos, tradujo palabra por palabra, sintiendo cada sílaba como una liberación. Nunca había sentido tanta fuerza dentro de ella. Por primera vez, su voz tenía poder, y no solo para limpiar mesas o servir bebidas, sino para hacer que todos escucharan lo que de verdad importaba: humanidad, respeto y conexión verdadera. Eric se acercó un poco más y tomó la mano de Clara suavemente, un gesto que no solo la protegía sino que también enviaba un mensaje a todos los presentes: alguien que parecía insignificante podía ser la llave para algo mucho más grande, algo que ni el dinero ni la posición social podían comprar. Clara respiró hondo, dejando que la adrenalina se mezclara con una sensación de triunfo y asombro. Sentía que algo había cambiado esa noche, que su vida nunca volvería a ser la misma. La mirada de Eric la llenaba de esperanza, y en ese instante comprendió que la verdadera batalla no era contra los invitados ni contra las normas sociales, sino contra la invisibilidad que había marcado su vida durante tanto tiempo. Mientras la música seguía tocando en segundo plano, y los invitados comenzaban a recuperar lentamente su compostura, una sensación de suspense y expectativa llenó el aire. Todos se preguntaban qué sucedería a continuación. Nadie podía prever que aquel pequeño acto de comunicación en alemán entre un millonario y una limpiadora cambiaría el curso de la noche y, probablemente, el curso de sus vidas. No entiendo, susurró Clara en alemán, un poco temblorosa. ¿Por qué te arriesgas a enfrentar a todos por mí? Eric la miró fijamente, con la mirada profunda y cargada de sinceridad que la hizo contener la respiración. ¿Por qué? Porque eres diferente. No solo me hablas, me escuchas. Nadie más lo hace. Y eso vale más que todo este lujo, más que todas estas miradas hipócritas. Las palabras resonaron dentro de Clara como un golpe de realidad. Nadie le había dicho algo así nunca. Nadie la había mirado como si su existencia tuviera un valor más allá de su trabajo o su condición social. Sintió una mezcla de gratitud y vulnerabilidad que la hizo parpadear rápidamente para contener las lágrimas. Eric, quiso decir algo, pero las palabras se le atascaban en la garganta. Su corazón latía tan rápido que temía que cualquiera pudiera escucharlo. Él sonrió suavemente, percibiendo su dificultad, y la animó con un gesto de cabeza. Está bien. No necesitas decir nada. Solo, quédate aquí conmigo un momento más. Mientras hablaban, un grupo de invitados se acercó discretamente,
comentando entre ellos con voces bajas, cargadas de indignación: ¿cómo es posible que una limpiadora esté así de cerca del millonario? Esto es un escándalo. No debería tener ni voz ni presencia. Está rompiendo la etiqueta. Clara escuchó el murmullo y su pecho se encogió, pero Eric la apretó suavemente de la mano, transmitiéndole fuerza sin necesidad de palabras. Por primera vez, entendió que alguien podía protegerla no solo físicamente, sino también emocionalmente, y eso le dio un coraje que nunca había sentido. No permitas que ellos te intimiden, susurró Eric en alemán. Mira, ellos no saben lo que es realmente importante. Clara asintió, intentando repetir en su mente sus palabras como un mantra. Su voz temblaba mientras traducía: con cuidado de no equivocarse, no dejen que sus prejuicios nos afecten. No saben lo que de verdad importa. Los invitados intercambiaban miradas entre ellos, algunos bajando la mirada, incómodos, otros murmurando más fuerte en un intento de recuperar el control de la situación. Clara notó que la tensión en la sala estaba aumentando, y por un instante un miedo frío la recorrió: ¿y si Eric se arrepentía? ¿Y si la retiraba de allí para evitar problemas? Pero la seguridad en su mirada le dio la certeza de que no lo haría. Mientras tanto, Eric continuaba hablándole en alemán, compartiendo pensamientos que nadie más escucharía jamás. Hablaba de su soledad, de los negocios que lo habían alejado de la verdadera vida, de cómo la riqueza no había llenado los vacíos que sentía desde la infancia. Clara escuchaba con el corazón encogido, comprendiendo cada palabra, sintiendo una conexión que la sobrepasaba, un vínculo que no podía explicar y que la hacía temblar de emoción. Siempre he vivido rodeado de gente que quiere algo de mí, no que me vea a mí, dijo Eric, con una tristeza que traspasaba su voz. Y tú me ves de verdad. Clara tragó saliva, con un nudo en la garganta, y sus ojos brillaron al traducir, mientras sentía que todo su mundo temblaba. En ese instante, comprendió que aquel momento podía cambiar sus vidas para siempre. Nunca nadie me ha dicho algo así, murmuró, casi para sí misma, mientras traducía. Nadie me ha mirado como tú lo haces. La tensión en la sala se volvió casi insoportable cuando la madrina volvió a acercarse, esta vez más decidida, con el ceño fruncido y el rostro rojo de indignación. Esto es inaceptable. Una empleada no tiene derecho a... Eric la interrumpió con firmeza, elevando la voz lo suficiente para que todos pudieran escucharlo: basta. No hablo por etiqueta ni por costumbre. Hablo porque ella me escucha y eso tiene valor. ¿Alguno de ustedes puede decir lo mismo? Un silencio absoluto se apoderó de la sala. La música continuaba sonando, pero parecía lejana, apagada, irrelevante. Todos los invitados contenían la respiración, sorprendidos, confundidos, algunos furiosos, otros impresionados. Clara sentía como el miedo y la adrenalina se mezclaban en su interior, como su cuerpo temblaba, pero también como un fuego inesperado comenzaba a arder en su pecho. Eric se inclinó ligeramente hacia ella, susurrando en alemán: no dejes que nadie apague tu luz. No esta noche. Clara asintió, con lágrimas brillando en sus ojos, y tradujo con voz firme: no dejen que apaguen nuestra luz. No esta noche. La reacción de los invitados fue inmediata. Algunos comenzaron a murmurar entre ellos, claramente incómodos por la audacia del millonario y la claridad con la que Clara hablaba. Otros se mostraban sorprendidos, incluso con una pizca de respeto. Clara sentía como su corazón se expandía, como por primera vez en su vida no se sentía pequeña ni insignificante. La conexión con Eric la fortalecía, y al mismo tiempo sentía un miedo latente: cómo reaccionarían los demás más adelante. Pero en ese instante, mientras Eric la miraba con los ojos llenos de una mezcla de admiración y ternura, Clara comprendió algo crucial: no se trataba de los invitados, ni de la boda, ni de la sociedad que la había ignorado durante años. Se trataba de dos personas encontrándose en medio de un mundo que no los entendía, y por primera vez, sintiendo que podían ser verdaderamente vistos, escuchados y comprendidos. Clara, no les temas, susurró Eric, inclinándose hacia ella. No te van a hacer retroceder. No hoy. Clara respiró hondo,
tratando de calmar la mezcla de adrenalina y nerviosismo que sentía. Sus dedos temblaban levemente, pero no soltó la mano de Eric. Sus ojos recorrieron a los invitados, que ahora estaban agrupados cerca de la mesa principal, murmurando entre ellos con evidente desaprobación. Uno de ellos, el empresario influyente que ya había intentado reprenderla antes, avanzó con paso decidido. Su rostro estaba rojo de indignación y su voz resonó en toda la sala: esto es una falta de respeto. No puedes permitir que alguien como ella. Antes de que pudiera terminar, Eric alzó la voz, clara, firme, y en alemán. Clara sintió como su corazón se aceleraba, pero tradujo sin dudar: basta. Ella me escucha y eso es lo único que importa. Si no entienden eso, el problema no es nuestro, es suyo. El salón quedó en un silencio absoluto. La tensión era casi tangible, como si el aire mismo se hubiera vuelto pesado. Algunos invitados murmuraron entre ellos, claramente incómodos, mientras otros bajaron la mirada, sorprendidos por la audacia de Eric. Clara sentía como la adrenalina la recorría de pies a cabeza. Nunca había experimentado algo así: estar defendida por alguien de tal poder, y al mismo tiempo sentir que su voz era realmente escuchada. Eric, empezó Clara, con la voz temblorosa, pero él la miró con ternura y le hizo un gesto para que continuara. No voy a permitir que nos intimiden, dijo, finalmente traduciendo. No vamos a escondernos. No más. Una oleada de sorpresa recorrió la sala. Algunos invitados comenzaron a cuchichear, mientras otros murmuraban entre sí, claramente incómodos por la postura de Eric. Clara sintió como la fuerza crecía dentro de ella, como si el miedo inicial se transformara en un fuego que la impulsaba hacia adelante. En ese momento, la madrina de la boda se acercó, con el rostro rojo y la voz temblorosa de indignación: esto es inaceptable. No puedes darle tanta importancia a alguien como ella frente a todos. Eric no vaciló. Su mirada se volvió más intensa, y habló en alemán, lentamente, para que cada palabra pesara. Clara tradujo con voz clara y firme: no se trata de importancia social ni de protocolo. Se trata de respeto. Clara merece respeto. Y todos ustedes deberían aprender lo mismo. La sala se sumió en un silencio que pesaba como una losa. Clara podía sentir los ojos clavados en ella, algunos llenos de juicio, otros de admiración contenida. El miedo que había sentido minutos antes se mezcló con una sensación de triunfo y orgullo que nunca había experimentado. Por primera vez, sentía que su voz importaba, que su existencia tenía peso, y que no estaba sola. Eric inclinó un poco la cabeza hacia ella, susurrando en alemán: estás siendo increíble. Estoy orgulloso de ti. Clara sintió que un nudo en la garganta se deshacía. Traduciendo, apenas pudo murmurar: gracias, gracias por creer en mí. El empresario, furioso, intentó interrumpir de nuevo, pero Eric lo detuvo con una mirada que era un muro invisible de autoridad y determinación. Clara podía sentir cómo la tensión en el aire se convertía en algo casi eléctrico. Cada invitado estaba consciente de que algo había cambiado, que la dinámica de la sala ya no estaba controlada por el protocolo ni por el dinero, sino por la humanidad y la sinceridad de un vínculo inesperado. Clara, susurró Eric, tomando su rostro suavemente entre sus manos. Esta noche nadie más importa. Solo nosotros. Clara cerró los ojos por un instante, dejando que esas palabras la atravesaran. Su vida había estado marcada por el anonimato y la invisibilidad, pero en ese instante, sentía que su mundo entero se había transformado. La fuerza y la ternura de Eric la envolvían, y con cada segundo que pasaba, la conexión entre ellos se volvía más profunda, más real, más imposible de ignorar. No nos vamos a esconder nunca más, dijo Clara, con un hilo de voz, mientras traducía para los presentes. No esta noche. No jamás. El salón estaba paralizado. La música seguía sonando, pero parecía lejana, irrelevante. Las miradas de juicio se mezclaban con la sorpresa y el respeto silencioso. Clara sentía que su corazón latía con fuerza, que cada respiración era un acto de desafío y valentía,
y que la noche apenas comenzaba a desplegar su verdadero drama. Eric inclinó la cabeza hacia ella y susurró una última frase, cargada de emoción: esta noche vamos a cambiarlo todo, juntos. Eric, y si no quieren escucharme, susurró, con un hilo de voz en alemán, temblando por la ansiedad que subía por su pecho. Y si me equivocó, él la miró con ternura y una firmeza que la sostuvo como un ancla en medio de la tormenta: no importa. Lo que digas es la verdad. Y la verdad siempre tiene poder. Clara respiró hondo y asintió. Sentía como el aire se volvía más denso, cargado de expectativas y tensión. Eric le dio un leve empujón hacia adelante, casi imperceptible, y ella comprendió que era su señal. Era hora de hablar, de dejar que todo el mundo escuchara lo que siempre había permanecido oculto en su interior. Subió al pequeño estrado improvisado cerca de la mesa principal. Cada paso se sentía como un desafío, su corazón latía tan rápido que temía que todos pudieran escucharlo. Los invitados la miraban, algunos con curiosidad, otros con incredulidad, y la madrina aún la observaba con desdén y enfado. Clara tragó saliva, respiró hondo y comenzó a hablar en alemán, con voz firme pero cargada de emoción: esta noche quiero decir algo importante, algo que todos necesitamos escuchar. Eric la observaba con atención, sosteniéndole la mirada y dándole confianza con solo estar allí. Clara continuó, traduciendo después cada palabra con cuidado para que todos los presentes comprendieran: vivimos rodeados de riqueza, de etiquetas y apariencias, pero pocas veces escuchamos de verdad. Nos enfocamos en lo superficial y olvidamos lo esencial: el respeto, la empatía, la humanidad. Sus palabras comenzaron a resonar en la sala. Algunos invitados movían la cabeza, incapaces de mirar directamente, mientras otros sentían como un escalofrío recorría su espalda. Clara se dio cuenta de que tenía su atención, no por ser la limpiadora, sino por lo que decía, por la fuerza de sus palabras cargadas de sinceridad. Eric me escuchó esta noche, me escuchó sin juzgar, sin esperar nada a cambio. Y me hizo darme cuenta de algo: que incluso los más invisibles tienen valor. Que todos merecemos ser vistos y respetados, no por lo que tenemos, sino por quienes somos. Clara sintió que sus lágrimas comenzaban a surgir, pero no las contuvo. Cada palabra estaba impregnada de años de lucha, de soledad y de silencios que nadie había escuchado antes. El silencio de la sala era casi ensordecedor. Algunos invitados intercambiaban miradas sorprendidas, otros bajaban la cabeza avergonzados, y la madrina parecía incapaz de reaccionar. No importa el dinero, el estatus, ni los nombres que llevamos, continuó Clara, con la voz quebrándose de emoción. Lo que importa es cómo tratamos a los demás. Lo que importa es escuchar, entender y respetar. El corazón de Eric latía con fuerza mientras la escuchaba. Cada palabra que ella pronunciaba resonaba con la verdad que él había sentido desde que llegó, la soledad que había marcado su vida, y la humanidad que Clara estaba devolviendo a todos. Yo sé lo que es sentirse invisible, susurró Clara, mirando directamente a la madrina y luego a todos los invitados. Yo sé lo que es que nadie te vea ni valore tu esfuerzo. Pero esta noche, quiero que recuerden algo: cada ser humano tiene un valor que no se mide por lo que tiene, sino por lo que siente y por lo que puede dar a los demás. Hubo un instante de silencio absoluto. La sala estaba tan quieta que se podía escuchar la respiración de todos. Clara se sintió débil por un momento, pero al mirar a Eric y ver cómo la sostenía con los ojos, recuperó la fuerza. Cada palabra era un acto de valentía, cada frase una declaración de que su vida, su voz y su existencia tenían significado. Entonces, algo cambió. Un grupo de invitados comenzó a aplaudir tímidamente, luego otros se unieron, y pronto la sala estalló. En una ovación que no era por Eric ni por la boda, sino por la fuerza de la verdad que Clara acababa de pronunciar. Algunos lloraban, otros miraban a Eric con un respeto recién descubierto, y la madrina, aunque aún molesta, no podía ignorar la intensidad del momento. Clara respiró hondo, dejando que la emoción la recorriera, y Eric se inclinó hacia ella, susurrando: lo hiciste, cambiaste la noche, Clara. Todos te vieron. Ella apenas pudo responder, con lágrimas recorriendo sus mejillas: no habría podido sin ti, gracias por darme el valor.
Eric sonrió suavemente, y por primera vez en toda la noche, ambos se permitieron un instante de verdadera conexión, en medio del murmullo de los invitados aún aplaudiendo, sintiendo que el mundo alrededor se había detenido para reconocer algo más grande que la riqueza o el estatus, la fuerza de una voz que había permanecido invisible durante demasiado tiempo. Los murmullos se transformaron en comentarios sorprendidos y en admiración contenida. Clara sentía cómo su corazón latía con fuerza, como la adrenalina y la emoción se mezclaban en su interior. La noche había cambiado, y con ella, algo dentro de ella también había descubierto que podía ser vista, escuchada y respetada, y que su vida podía tener un impacto más allá de lo que jamás había imaginado. Eric tomó nuevamente su mano, mirándola con ternura y determinación. Ahora sabes lo que eres capaz de hacer. Y yo, nunca te dejaré sola. Clara asintió, sintiendo que aquel momento era solo el comienzo, que su vida y la de Eric habían comenzado a entrelazarse de una manera que nada ni nadie podría separar. La emoción, el suspense y la intensidad de esa noche quedaban grabados en cada uno de sus latidos, y una nueva historia comenzaba a escribirse, llena de humanidad, valor y esperanza. La madrina se levantó con brusquedad, su silla chirrió contra el suelo de mármol. La mujer caminó hasta el centro del salón con el rostro endurecido y los labios tensos. Su voz, fría como el acero, rompió el murmullo expectante. «¡Qué discurso tan conmovedor!», dijo con sarcasmo, clavando los ojos en Clara. «Pero no olvidemos quién eres tú. Una empleada. Una simple limpiadora que ha osado interrumpir una noche que no le pertenece». Clara sintió un nudo en la garganta. El golpe de esas palabras era brutal, como un recordatorio cruel de su lugar en ese mundo. Dio un paso atrás, pero Eric no la dejó soltarse, apretó su mano con fuerza, haciéndole entender que no debía ceder. «Basta». La voz de Eric resonó firme, cargada de una autoridad que hizo callar a varios invitados. Lo que dijo Clara es más importante que cualquier banquete, que cualquier baile o apariencia. Y si alguien aquí no puede soportar escuchar la verdad, tal vez debería preguntarse por qué. Los invitados se miraron incómodos, algunos con los labios apretados, otros con la mirada baja. La madrina enrojeció, no por vergüenza, sino por rabia. «¿Te das cuenta de lo que haces?», escupió, dirigiéndose a Eric. «Estás manchando tu nombre, tu familia, todo lo que hemos construido, por ella. Por una cualquiera». Clara tragó saliva, y las lágrimas que había logrado contener se acumularon en sus ojos. Intentó hablar, pero su voz salió entrecortada. «Yo no quiero causar problemas. Solo quise decir lo que sentía, lo que muchos callan, y lo hiciste bien», la interrumpió Eric con suavidad, volteando hacia ella. «No te arrepientas de tu verdad». La madrina rió con un dejo de crueldad, un sonido que heló a más de uno en la sala. «¿Verdad? La verdad de una criada. ¿Quién escuchará eso dentro de una semana? Nadie. Eres nada, Clara. Nada». El corazón de Clara se rompió con esas palabras, aunque intentó mantenerse firme. El silencio era denso, los invitados contenían la respiración esperando la reacción de Eric. Él, sin apartar los ojos de la madrina, dio un paso hacia adelante y habló con una calma peligrosa. «La única nada aquí es la frialdad con la que tratas a los demás. No me importa si esta noche se mancha mi nombre. Prefiero un nombre manchado, que una vida vacía de humanidad». Un murmullo recorrió la sala. Algunos asentían con discreción, otros se mostraban aún más incómodos. Clara sentía que la tensión crecía, como si en cualquier momento todo pudiera desbordarse. Entonces, un hombre mayor, uno de los invitados más influyentes, se levantó despacio. Su voz, grave y pausada, atravesó la sala con claridad. «Eric tiene razón. Esta joven ha dicho lo que muchos no nos atrevemos a reconocer. Hace años que olvidamos lo esencial, y esta noche, ella nos lo recordó». El murmullo aumentó, más voces se unieron tímidamente, respaldando lo que Clara había dicho. Era como una ola que comenzaba a crecer, suave pero imparable. La madrina apretó los labios, su poder parecía desmoronarse frente a la fuerza inesperada de una verdad pronunciada desde el corazón. Clara no podía creer lo que estaba viendo.
Su voz, su pequeño acto de valentía, había comenzado a mover algo mucho más grande de lo que imaginaba. Sin embargo, dentro de sí, también tenía miedo. ¿Hasta dónde llegaría eso? ¿Qué consecuencias traería? Se inclinó hacia Eric, murmurando con voz quebrada, tengo miedo, no sé qué pasará ahora. Él acarició suavemente su mano, mirándola con ternura. Lo que pase, lo enfrentaremos juntos. Ya no estás sola, Clara. Ese, juntos, fue un refugio en medio del caos. Pero el salón aún hervía con las tensiones de quienes aplaudían y los que se resistían a aceptar el cambio. La madrina, con los ojos llenos de furia, dio un paso hacia Clara y le susurró tan bajo que solo ella pudo escucharlo, esto no se queda así. Tú me lo vas a pagar. El escalofrío recorrió la espalda de Clara. No fue solo una amenaza, fue una promesa cargada de veneno. Ella tragó saliva y bajó la mirada, pero sintió la presión de la mano de Eric, que la mantenía firme. El ambiente estaba al borde de romperse en dos: los que habían comenzado a ver a Clara como una voz necesaria, y los que seguían viéndola como una intrusa. Clara lo percibía en las miradas, en los murmullos, en el aire cargado que apenas dejaba respirar. Y dentro de sí, aunque temblaba de miedo, algo ardía con más fuerza que nunca: la certeza de que ya no podía volver a ser invisible. Esa noche no solo había sido un giro en la boda, había sido un giro en su propia vida. La madrina la observaba con ojos de fuego, cada palabra no dicha era como un veneno que se acumulaba en el aire. Eric seguía a su lado, firme, aunque Clara notaba en su respiración el esfuerzo por contener una furia creciente. Quiero que te vayas de aquí, ahora mismo, dijo la madrina, con voz baja pero tan cortante que muchos invitados la escucharon. Esta boda no es tu lugar, nunca lo fue, y mucho menos después de lo que has hecho. Clara intentó responder, pero su garganta se cerró. El miedo le oprimía el pecho. Fue Eric quien dio un paso adelante. Ella no va a irse. Su voz retumbó con una seguridad que provocó un silencio aún mayor. Clara se queda. La madrina apretó los puños, respirando agitadamente, como si contuviera un grito. No entiendes lo que haces, Eric, estás destruyendo todo con tus propias manos. La reputación de tu familia, tu nombre, tu futuro. Por esta mujer Clara bajó la mirada, sintiendo que cada palabra era un látigo contra su piel. Una parte de ella quería salir corriendo, desaparecer, librarlo de ese enfrentamiento. Pero otra parte, la que había despertado esa noche, le gritaba que no podía huir más. No hable de mí como si no estuviera aquí, dijo Clara al fin, con voz temblorosa pero audible. Yo no soy una sombra ni una carga. He trabajado día y noche en silencio, sin esperar nada, pero eso no significa que no tenga dignidad. Las palabras sorprendieron a muchos. Algunos invitados comenzaron a susurrar entre ellos, otros mantenían la vista fija en la escena, como si asistieran a un duelo imposible de detener. La madrina sonrió con crueldad. Dignidad: una criada jamás tendrá la dignidad de sentarse a nuestra mesa. Eric, abre los ojos, ella te hundirá. Entonces Clara, con los ojos empañados en lágrimas, miró a Eric y habló casi en un susurro, como si el resto del mundo desapareciera. Si todo esto te trae problemas, si estoy arruinando lo que has construido, dímelo y me voy. No quiero ser la razón por la que pierdas todo. Eric la tomó de los hombros, mirándola con una intensidad que la hizo contener la respiración. No digas eso, Clara. Tú no me hundes, tú me salvas. Eres lo único real en medio de este mundo de máscaras. Las palabras de Eric hicieron vibrar la sala entera. Algunos invitados bajaron la cabeza, incapaces de sostenerle la mirada. Otros aplaudieron en voz baja, con valentía tímida, como si reconocieran en esas frases una verdad que les había sido negada. La madrina golpeó la mesa con fuerza, haciendo temblar las copas. Basta. Esta farsa termina ahora. O ella se va, o yo me encargo de que nunca vuelva a poner un pie en esta ciudad. El aire se volvió helado. Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Esa no era una amenaza vacía,
lo supo en el instante en que vio los ojos encendidos de la madrina. Había odio real allí, un odio que no conocía límites. No puedes decidir sobre su vida, dijo Eric, firme, aunque Clara notaba un matiz de temor en su voz, como quien reconoce el poder de la persona a la que enfrenta. La madrina se inclinó hacia ellos, bajando la voz hasta un susurro cargado de veneno. Eric, si insistes en esto, prepárate para perderlo todo. No habrá banquero, ni socio, ni aliado que te respalde cuando yo termine contigo. Y tú, giró el rostro hacia Clara, no tienes idea del infierno en el que acabas de meterte. Clara sintió como sus manos temblaban, pero no quiso mostrarlo. Se obligó a sostener la mirada de la madrina, aunque por dentro estaba rota de miedo. Eric la abrazó contra su pecho, protegiéndola. Déjala. No puede hacernos más daño que el que ya intentó. Clara, mírame. Ella levantó el rostro, con lágrimas que corrían sin poder detenerlas. Tengo miedo, Eric. Ella tiene poder, y yo no tengo nada. Él acarició su mejilla, con ternura y firmeza a la vez. Tienes algo más poderoso que todo lo que ella pueda amenazar, tienes verdad. Y ahora tienes a alguien que no va a soltarte. El corazón de Clara latía tan fuerte que casi le dolía. Quería creerle, quería aferrarse a esas palabras, pero el eco de la amenaza de la madrina seguía atormentándola. La idea de convertirse en blanco de su odio la hacía temblar, pero también la encendía una chispa. ¿Sería ese el precio de ser vista, de dejar de ser invisible? Mientras tanto, el salón estaba dividido. Había quienes miraban a Clara con compasión y respeto, y quienes apartaban la vista con desprecio. El destino de esa noche parecía pender de un hilo frágil, sostenido entre el valor de Eric y el odio de la madrina. Eric, por el contrario, intentaba mantener la normalidad. La llevaba al jardín por las mañanas, hablaba de proyectos futuros, buscaba arrancarle una sonrisa. Pero Clara notaba en sus ojos una sombra, una tensión que no podía ocultar. Él también estaba esperando el golpe, aunque se esforzaba por protegerla. Una tarde, mientras Clara doblaba cuidadosamente unas sábanas recién lavadas, una de las criadas entró nerviosa a la habitación. Señorita Clara, hay hombres en la entrada preguntando por usted. Clara sintió que el aire le faltaba. Por mí, ¿quiénes son? La criada bajó la voz, como si temiera ser escuchada. Dicen que son del juzgado. Traen papeles, órdenes. Las manos de Clara temblaron, las sábanas se deslizaron al suelo. Antes de que pudiera reaccionar, Eric entró al cuarto con paso rápido. Sus ojos reflejaban la misma mezcla de rabia y miedo que ella sentía. No los recibas sola, dijo, tomándola de la mano. Si la madrina empezó su juego, lo enfrentaremos juntos. Bajaron a la entrada. Dos hombres trajeados los esperaban, con expresiones frías y distantes. Uno de ellos extendió un sobre cerrado. Señora Clara, recibe usted una notificación legal. Ella lo tomó con manos temblorosas. Al abrirlo, las letras parecían bailar frente a sus ojos. Una acusación formal de robo de joyas pertenecientes a la familia de Eric. Esto es una locura, exclamó Eric, arrancándole el papel de las manos. Clara jamás tocaría nada que no le pertenezca. El funcionario lo miró con indiferencia. No es asunto nuestro, señor. Solo cumplimos órdenes. La denuncia es clara. Clara se sintió mareada. Yo nunca, balbuceaba, incapaz de articular palabras coherentes. Jamás haría algo así. Eric la abrazó, como si quisiera protegerla del mismo aire. Lo sé, Clara, lo sé. Esto lleva la firma de una sola persona. En ese instante, una risa seca resonó desde el fondo del pasillo. La madrina estaba allí, vestida impecablemente, con los labios curvados en una sonrisa venenosa. ¿De verdad pensaste que iba a dejarte en paz?, dijo, con voz suave y cruel. Querida Clara, el mundo no se dobla ante los caprichos de una criada. Tú no tienes lugar aquí. Clara la miró con lágrimas en los ojos. ¿Por qué me odia tanto? Yo no le he hecho nada.
La madrina dio un paso hacia adelante, sus tacones resonando en el mármol. Tu error fue existir en el lugar equivocado, llamar la atención de quien debía pertenecer solo a los nuestros. Eric es mi orgullo, y no permitiré que lo ensucies con tu miseria. Eric se interpuso entre ambas. Ya basta. Rugió. Si crees que con esto vas a separarnos, estás equivocada. Voy a demostrar que todo es una mentira. La madrina arqueó una ceja, como quien escucha a un niño ingenuo. Oh, Eric, no se trata de la verdad. Se trata de lo que la gente cree. Y créeme, en este mundo, las apariencias pesan más que la realidad. El corazón de Clara se comprimió. Sintió que estaba atrapada en una red de la que no podría escapar. La madrina era poderosa, y ahora tenía en sus manos la fuerza de la ley y de los rumores. Cuando los hombres se marcharon, Eric tomó el rostro de Clara entre sus manos. Mírame. No dejaré que te destruyan. Lo juro. Ella asintió, aunque por dentro la duda la consumía. Tengo miedo, Eric. Y no solo por mí, sino por ti. Ella no se detendrá. Él la estrechó contra su pecho. Entonces no nos detendremos tampoco. Esa noche, Clara no pudo dormir. Caminaba por la habitación en silencio, mientras Eric permanecía sentado, con la mirada fija en los documentos de la denuncia. Cada sombra parecía un enemigo oculto, cada crujido de la madera un presagio. Finalmente, Clara habló en voz baja, como confesando un secreto doloroso: a veces pienso que debería irme. Que si desaparezco, ella dejará de atacarte. Eric levantó la vista, con una mezcla de ira y tristeza. No vuelvas a decir eso. Tú no eres el problema, Clara. Ella lo es. Y si me toca perder todo lo que tengo por estar contigo, entonces que así sea. No voy a soltarte. Las lágrimas de Clara brotaron sin freno, cayendo sobre sus manos. El miedo y el amor se entrelazaban en su corazón como dos fuegos que ardían al mismo tiempo. Eric permanecía a su lado, intentando que ella no se sintiera sola, aunque era evidente que también cargaba el peso de la situación. Susurros de planes legales y rumores de mentiras infundadas se multiplicaban, y cada llamada, cada mensaje, parecía una nueva embestida de la madrina. Una mañana, mientras revisaban papeles en el estudio, Clara se atrevió a romper el silencio. Eric, ¿cómo vamos a enfrentarlos? No entiendo nada de leyes ni de lo que quieren hacer. Su voz temblaba, pero contenía un filo de determinación. Me siento atrapada, como si todo el mundo estuviera contra mí. Eric levantó la mirada, con los ojos oscuros y serios, pero suaves al mismo tiempo. No estás sola, Clara. Esto no es solo tu lucha, es nuestra. Y aunque ellos tengan dinero y poder, nosotros tenemos verdad, y la verdad siempre encuentra un camino. Clara inhaló hondo, intentando absorber cada palabra. Pero la madrina, ella es despiadada. No se detendrá ante nada. Se mordió el labio, conteniendo el temblor en sus manos. Y yo no sé si puedo soportarlo. Él dio un paso hacia ella, colocando su mano sobre la suya. No se trata de soportarlo sola. Se trata de enfrentarlo juntas, tú y yo. Y créeme, eres más fuerte de lo que piensas. Unos días después, la madrina apareció inesperadamente en la residencia, con su vestido impecable y su sonrisa venenosa. Clara estaba arreglando flores en el salón principal cuando escuchó los pasos elegantes y seguros acercándose. El corazón le dio un vuelco. Veo que sigues aquí, desafiante como siempre, dijo la madrina, con voz afilada como un cuchillo. Creíste que podrías esconderte detrás de Eric y de tu valor moral. Esto es solo el comienzo, querida. Clara respiró hondo, sintiendo como el miedo se mezclaba con algo nuevo: ira y coraje. No me voy a esconder. Y no estoy detrás de nadie. Estoy aquí porque tengo derecho a estarlo, al igual que cualquier otra persona en este salón. Eric permaneció en silencio a su lado, observando la escena, listo para intervenir, pero dejando que Clara hablara con su propia voz. Derecho, la madrina rió,
una risa que sonaba como cristales rompiéndose. Esto es tu lugar, y sabes que no. No tienes estatus, ni apellido, ni aliados de verdad. Y sin mí, tu existencia aquí es insignificante. Clara sostuvo la mirada de la mujer, sintiendo como su corazón latía con fuerza. Puede que no tenga un apellido, ni riquezas, ni influencia, dijo con voz firme, pero tengo dignidad. Y no permitiré que nadie, por muy poderoso que sea, me diga quién debo ser o dónde puedo estar. La madrina se inclinó hacia ella, con la expresión más cercana a la furia que Clara había visto hasta entonces. Dignidad, murmuró con desdén. La gente como tú no entiende de dignidad. Solo conoce miedo. Y eso es lo que voy a usar contra ti. El aire se volvió pesado. Clara sintió el sudor recorrer su espalda, pero respiró hondo y levantó el mentón. Puede que tengas poder y miedo de mi alrededor, dijo, con voz clara, pero no tienes control sobre mí. No esta vez. Eric colocó sus manos sobre los hombros de Clara, mirándola intensamente. Recuerda lo que te dije. La verdad es más fuerte que cualquier mentira que ella pueda inventar. Clara cerró los ojos por un instante, dejando que la fuerza de esas palabras la atravesara. Cuando los abrió, sintió algo que nunca antes había sentido, una claridad absoluta de que no podía permitir que el miedo gobernara su vida. Si quieres un conflicto, continuó, con voz firme y cargada de emoción, lo tendrás. Pero yo no retrocederé. No ante ti, ni ante nadie. La madrina la observó, con una mezcla de rabia e incredulidad. Ninguna de sus tácticas parecía funcionar. Por primera vez, Clara no estaba temblando, estaba firme, desafiante. Muy bien, dijo la madrina, con voz baja pero venenosa. Entonces prepárate, porque esto apenas comienza. No sabes lo que puedo hacer, ni hasta dónde llegaré. Clara tragó saliva, sintiendo como un escalofrío recorría su cuerpo, pero no retrocedió. Miró a Eric, quien asintió con seguridad, y supo que juntos podrían enfrentar lo que viniera. Y yo tampoco sé hasta dónde puedo llegar, dijo Clara, con un hilo de voz que temblaba por la emoción, pero con determinación. Pero no me voy a rendir. En ese momento, algo cambió en su interior. Ya no era solo miedo lo que sentía, era la certeza de que tenía el valor de luchar, y que, aunque la madrina intentara destruirla, no podrían apagar la luz que había comenzado a brillar dentro de ella. Una tarde, mientras revisaban juntos los documentos que detallaban las acusaciones de la madrina, Clara rompió el silencio que había mantenido desde la última visita. Eric, siento que todo esto es demasiado grande. No sé cómo enfrentarla sin que nos destruya. Su voz estaba cargada de angustia, pero también de resolución. ¿Cómo puedes mantener la calma? Eric la miró con intensidad, dejando que sus palabras calaran profundo en ella. No es calma, Clara. Es estrategia. No podemos permitir que nos dominen el miedo ni la presión. Ella intenta jugar con nosotros, pero mientras estemos juntos, no nos va a quebrar. Clara respiró hondo, intentando absorber la fuerza de su voz. Pero ella tiene poder, dinero, aliados. Puede manipular todo y a todos, incluso a ti. Se mordió el labio, su temor visible en cada gesto. No sé si estoy lista para eso. Él le tomó la mano con firmeza, sus ojos oscuros reflejando un océano de emociones. No se trata de estar lista, se trata de estar juntos. Y créeme, Clara, tú eres más fuerte de lo que crees. Esta noche, esta semana, la batalla apenas comienza, pero no estamos solos. Ese mismo día, mientras la luz del atardecer iluminaba la sala, sonó un golpe en la puerta. Clara y Eric intercambiaron una mirada rápida antes de que él se acercara y abriera. La madrina estaba allí, impecable como siempre, con su sonrisa calculadora y fría, y en sus manos un sobrelacrado. Traigo algo que creo que deberías ver, dijo, con voz suave, casi seductora, pero cargada de amenaza. Este pequeño paquete podría cambiarlo todo para ti, Clara. Clara tomó aire, sintiendo que su corazón latía con fuerza en el pecho. No me va a intimidar más, dijo, con voz firme,
aunque sus manos temblaban ligeramente. No hoy. La madrina arqueó una ceja, sorprendida por la fuerza en su tono. Oh, pero deberías tener miedo, dijo, extendiendo el sobre hacia ella. Dentro hay documentos que prueban que has cometido errores que te podrían costar todo. Eric intervino, su voz resonando firme. Si intentas intimidarla, estás subestimando algo que nunca podrás controlar la verdad. Clara respiró hondo, tomando el sobre con decisión. Al abrirlo, encontró una serie de documentos y fotografías que pretendían incriminarla, todas manipuladas para hacerla parecer culpable de un robo que jamás cometió. Sintió como la desesperación intentaba apoderarse de ella, pero Eric la sostuvo con fuerza, transmitiéndole calma. Mira, Clara, dijo él, mientras revisaban juntos los papeles. Esto es falso. Todo está manipulado. Podemos probarlo. No dejes que su juego te consuma. Clara tragó saliva, el nudo en su garganta era casi insoportable. Pero, ¿y si no es suficiente? ¿Y si ella logra convencer a todos? Su voz estaba cargada de miedo, pero también de rabia contenida. He trabajado toda mi vida para ser invisible y ahora, siento que quiere borrar todo lo que soy de un golpe. Eric la miró profundamente, como si quisiera que comprendiera cada palabra que estaba por decir. No dejaré que eso ocurra. Vamos a desarmar cada mentira, cada amenaza. Y vas a ver, Clara, esta mujer no sabe con quién se está enfrentando. Clara sintió que un escalofrío recorrió su espalda, mezclado con la adrenalina que ahora fluía como un torrente. Por primera vez, entendió que el miedo y el coraje podían coexistir, y que esa tensión era lo que la impulsaría a actuar. En ese momento, la madrina dio un paso adelante, su mirada fija en Clara como un rayo que podía atravesarla. ¿De verdad crees que puedes enfrentarte a mí y salir indemne?, susurró, con voz cargada de desprecio. No sabes lo que soy capaz de hacer. Clara levantó la cabeza, con los ojos brillando de determinación y emoción contenida. No me importa lo que seas capaz de hacer. No me importa tu dinero, tu poder, ni tus amenazas. Esta vez, no voy a retroceder. Su voz resonó con fuerza, llena de una emoción que estremeció la habitación. No voy a dejar que destruyas lo que es mío por derecho, mi dignidad, mi vida, y lo que siento por Eric. La madrina frunció el ceño, claramente molesta por la fuerza en las palabras de Clara, pero no dijo nada. Su silencio era un arma en sí misma, pesada, cargada de promesas oscuras. Eric acercó su rostro al de Clara y susurró, respira. Estamos juntos en esto. Ella no podrá contigo mientras yo esté a tu lado. Clara asintió lentamente, su mirada fija en la ventana. Lo sé, pero cada vez que pienso en lo que puede hacerme, siento que voy a desmoronarme. Su voz temblaba ligeramente, y por un instante, una lágrima escapó de sus ojos. No.